Hola. Hola. ¿Me escuchan? Ok. Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno es verlos. Buenas tardes con todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Clever Pumaguaye. Asisto a la comunidad Parque Suecia, en la que sirvo como cofacilitador y soy parte del grupo de hermanos del Ministerio Encomienda. Vivo en la ciudad de Quito a partir del año 1990, cuando salí de Riobamba y vine a cursar mis estudios superiores. Tengo una linda esposa, su nombre es Carly, todos la conocen, creo que todos la conocen. Tengo también dos hermosos hijos, Clever y Doménica, por los cuales oro por su salvación. Pero también tengo dos hijitas perrunas, Sam y Lura, algunos de ustedes las conocen. Hace ya 17 años aproximadamente que recibí por gracia la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para continuar con el estudio expositivo del libro de los Salmos. Dicho esto, recordemos que los Salmos son poemas, canciones, que tenemos la letra, pero no tenemos las notas musicales. Pero también son oraciones que expresan las emociones con las que Dios nos creó, no para suprimirlas, sino para vivirlas. Así nos creó Dios. Dios nos dio la capacidad de experimentar alegría, júbilo, gozo, seguridad, confianza, pero también nos dio la capacidad de sentir ira, enojo, tristeza, temor, angustia. El libro de los Salmos es una vitrina de todas estas emociones y muchas más. Emociones que experimentan sus autores y que de una u otra manera, en mayor o menor grado, las experimentamos también cada uno de nosotros. Lo que tenemos que hacer es aprender a vivir estas emociones a la luz de la palabra de Dios y para la gloria de Dios. Es así que el título para este estudio lo he denominado La verdad de Dios en la agonía del hombre. Oremos, hermanos, una vez más. Padre, gracias desde lo más profundo de nuestro corazón por tenernos reunidos en tu nombre, porque podemos expresar delante de ti nuestras emociones, angustias, temores, ansiedad, y confesar nuestras necesidades de ti, para confiar en tu bendita palabra, porque, Padre, queremos vivir conforme a tu voluntad, como a ti te agrada, como tú lo mandas, y todo esto para tu gloria. Reconocemos, Padre bueno, que necesitamos tu ayuda, pues apartados de ti nada podemos hacer. Esto te lo pedimos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos el título de este estudio: La verdad de Dios en la agonía del hombre. Hermanos, si podríamos resumir en una oración la idea central de lo que enseña este pasaje, se expresaría de esta manera: Dios ha dado al salmista la verdad de su palabra para mantenerse fiel aun cuando todo su ser desfallece, y espera que usted y yo hagamos lo mismo. Dios ha dado al salmista la verdad de su palabra para mantenerse fiel, aun cuando todo su ser desfallece, y espera que usted y yo hagamos lo mismo. Por lo tanto, vamos a ver en este pasaje de qué manera el salmista, a pesar de cómo se siente por lo que sucede a su alrededor, se mantiene fiel a la verdad de la palabra, cuando todo su ser desfallece. Para lo cual he dividido esta porción en 3 secciones. La primera sección va del versículo 81 al 83, esperando la verdad de Dios. La segunda sección del versículo 84 al 87, anclado en la verdad de Dios. Y finalmente, la tercera sección, el versículo 88, necesitado de la verdad de Dios. Ahora bien, si podríamos graficar el contenido de este pasaje, se parecería mucho a un electrocardiograma. Los que sufrimos del corazón sabemos de qué estamos hablando. Un electrocardiograma muestra señales bajas y altas, bajas y altas.
Las señales bajas serían las emociones de agonía, angustia, el estado del alma que experimenta el salmista. Y las señales altas serían su determinación a esperar y a aferrarse con todo su ser y necesitar la palabra de Dios. A continuación, iniciemos con el primer punto de este estudio y primer ciclo de nuestro electrocardiograma. Gracias, Pietro. Tengo un problema, cuando hablo se me seca la boca. Gracias. Entonces, iniciemos con el primer punto de este estudio y primer ciclo de nuestro electrocardiograma. Versículo 81 al 83. Dios provee su verdad para esperar sus promesas. Voy a repetirlo. Dios provee su verdad para esperar sus promesas. Es así que en esta primera sección, el salmista, a pesar de sentirse emocional y físicamente acabado, espera en la palabra de Dios. ¿Por qué? El versículo 86, la primera parte dice, porque todos sus mandamientos son verdad. Versículo 81 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. La primera palabra con que inicia esta estrofa revela la condición del alma del salmista, y no solamente de su alma, sino también de su cuerpo. El salmista está emocional y físicamente sin fuerzas, agotado en todo sentido. Esta condición emocional y física va a ser recurrente, como lo vemos reflejado en el versículo 82, cuando dice, sus ojos desfallecen. En el versículo 83 se siente inútil. En el versículo 84 ve su vida efímera. En el versículo 85 se siente acorralado. Versículo 86 perseguido. 87 casi destruido. 88 necesitado. Expresiones similares vemos también en el Salmo 73, 26. La palabra de Dios dice, mi carne y mi corazón pueden desfallecer. Mi carne y mi corazón, lo físico y lo espiritual, lo material y lo no material. Así es como Dios nos creó desde sus orígenes. Esta condición y emocional es recurrente. Expresiones similares ya los vemos en todo el recorrido de los salmos. El salmista nos presenta su situación de extrema decadencia, la decadencia de su alma, invitándonos a ponernos en sus zapatos, pero a la vez nos muestra lo que le llena de esperanza. ¿Y qué es lo que le llena de esperanza? Es su palabra. Por eso el salmista va a esperar confiadamente en su palabra. Esa espera muchas veces nos va a llevar al límite, no solo de nuestras fuerzas, sino también de la condición de nuestra alma. ¿Cuál es tu límite, hermano? Mi límite muchas veces no es tan profundo. Job, en el capítulo 13 del versículo 15, no vayan allá, yo los voy a leer. Job en este libro dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. El límite para este hombre era la muerte. Él no iba a abandonar al Dios de la palabra. Él estaba dispuesto completamente a ir hasta las últimas consecuencias por ser fiel a la palabra de Dios y al Dios de la palabra. ¿Cuánto tiempo hemos esperado una respuesta por parte de Dios? Job es un ejemplo de esperar en Dios, pero la espera tiene un propósito. En el caso de Job, no solo necesitaba conocerlo de oídas, sino también que sus ojos lo vean. Es decir, Job necesitaba también experimentar la soberanía de Dios sobre su vida. ¿Nos ha pasado por la mente dejar a un lado a Dios y volver a confiar en el mundo? No pocas veces, la verdad. Muchos podemos pasar incluso nuestro límite y experimentamos desesperanza mientras esperamos que Dios haga algo para cambiar nuestra situación. ¿Qué es lo que desfallece nuestra alma, hermanos? Puede ser cuando estamos atravesando una enfermedad con resultados poco alentadores, o una crisis financiera donde vemos que el presupuesto no da abasto.
puede ser un conflicto laboral, una relación sentimental rota o un distanciamiento familiar, un malentendido en la iglesia, cuando nos calumnian o cuando enfrentamos el desprecio por obedecer a Dios, cuando nos tratan de fanáticos o legalistas y muchas de estas cosas. Recordemos, el salmista ha experimentado aflicción, pero ha experimentado aflicción proveniente de Dios, porque Dios ama a este salmista y tuvo que disciplinarlo de una u otra manera conforme a sus justos juicios, como lo vemos en el versículo 75. Hay un padecimiento que agrada a Dios. La primera carta de Pedro 2:20 en la versión Nueva Traducción Viviente dice: es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Entonces, cuando Dios nos responde, ¿cuál es nuestra primera reacción? Seguramente nuestra alma se inunda de desconsuelo. Esto hace que nuestra alma desfallezca. Tal vez nos cuestionamos qué estamos haciendo mal o simplemente nos preguntamos por qué esta petición no tiene respuesta. Así Dios nos trata. Ante esta condición del alma del autor del Salmo y la nuestra, el salmista nos da dos maneras sabias de responder ante la aflicción. La primera respuesta sabia es esperar. Esperar es confiar. Segunda de Corintios 4:8 dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. No vayan allá, por favor, yo los leo. Dice la palabra de Dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. El salmista, en su agonía más profunda, confía en la palabra de Dios, porque todos sus mandamientos son verdad. La palabra más se usa aquí como un adjetivo comparativo. Eso quiere decir que más indica que algo es superior a otra cosa. En el contexto del salmista, su confianza en la palabra de Dios es mayor que el estado de su alma desfallecida. Por eso espera, porque confía en la palabra de Dios, en la verdad de la palabra de Dios, porque confía en el Dios de la palabra. Por eso debemos confiar, porque el Dios de la palabra es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o aún podamos entender, según Efesios 3:20. Aquí una pregunta que nos confronta a todos, hermanos. ¿Confiamos en la palabra de Dios cuando la espera se prolonga y nuestra alma desfallece? Oramos por la gracia de Dios en Jesucristo para decir amén, amén. Miren por favor el versículo 82. Desfallecieron, vamos por favor, vamos conmigo al versículo 82. La palabra de Dios dice: desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Gracias a que los salmos es poesía hebrea, usa un recurso literario llamado paralelismo, es decir, que la segunda idea nos ayuda a completar la primera. Como en este caso, el versículo 82 complementa la idea del 81. No solo su alma desfallece esperando su palabra, sino también su cuerpo desfallece por su palabra. Un alma afectada ocasiona daños al cuerpo físico. David en el Salmo 32, versículo 3, dice así: mientras callé se envejecieron mis huesos. En otras palabras, la condición física del cuerpo refleja el estado del alma o viceversa. La pregunta que encontramos al final del versículo 82 tiene un tono de clamor que amarra estas dos ideas iniciales. ¿Cuándo me consolarás? Parafraseando sonaría algo así: ¿cuándo mi alma dejará de desfallecer junto con mi cuerpo esperando tu palabra? La verdad es que Dios ha prometido consolar a los creyentes que atraviesan aflicción, no solo para mantenerlos fieles a la palabra de Dios, sino también con el propósito de bendecir a otros.
en el Nuevo Testamento, Pablo en su segunda carta a los Corintios, escribiendo a la iglesia de ese lugar, exclama: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En cualquier tribulación, hermanos, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios. En estos dos primeros versículos podemos ver dos cosas que le causan aflicción al salmista. La primera causa de aflicción en el versículo 81, la intervención de Dios en la situación del salmista no llega, y esto aflige su alma. La segunda causa de aflicción, según el versículo 82, es porque también sus promesas no las ve cumplidas. Entre esas, el ser consolado por Dios. Miren conmigo el versículo 83 en su primera parte. Porque estoy como el odre al humo. Aquí, hermanos, apreciamos una imagen que refleja la condición del alma del salmista. La imagen con la que se compara es con la de un odre al humo. Y permítanme, por favor, explicar un poco lo que quiere decir esto. En la antigüedad, el odre era un recipiente hecho de cuero muy suave y servía para conservar líquidos como el agua o el vino. El odre se dejaba muy cerca del fuego. Lo que ocurría es que a veces se olvidaban y el odre se ennegrecía con el humo. Y no solo que se ennegrecía, sino también que se secaba y también se agrietaba. Es decir, estaba a nada de romperse y no servir para nada. Sentirse como odre al humo para el salmista era sentirse como algo viejo, inútil y olvidado. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido así? Sentirse como odre al humo para el salmista era sentirse así. El salmista, aunque espera en su palabra, versículo 81 al 83, no tiene ningún reparo en describir cómo se encuentra el estado de su alma. Él se siente agotado, él se siente viejo, se siente inútil y olvidado. Esta condición nos lleva a percibir una segunda respuesta sabia por parte del salmista en su contexto. Sigan conmigo, por favor, en la segunda parte del versículo 83. Pero, esta palabra es muy importante. Y la palabra de Dios dice: pero no he olvidado tus estatutos. La palabra pero es similar a la palabra más que vimos en el versículo 81. Es muy importante porque denota nuevamente un contraste entre el estado de su alma y cómo él va a reaccionar ante esta situación. Así que cuando usted se tope con la palabra pero en su Biblia, como dice el pastor J, haga una pausa. Pausa. Porque algo se va a decir que nos sorprenderá. ¿Se acuerdan de Génesis 3? Pero, ese pero cambia la buena creación de Dios para darle una puerta abierta a la entrada al pecado y a sus consecuencias. Esta misma idea la vemos en los siguientes versículos de este salmo, pero de una manera positiva. Versículo 61, los lazos de los impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Versículo 76, me he descarriado como oveja perdida. Busca a tu siervo, porque no me olvido de tus mandamientos. Respuestas como esta no es algo natural en nosotros, hermanos. Ante una situación extrema como estas, donde el alma del salmista está en bancarrota, muchas veces nuestra respuesta es lamentarnos más. Pero Dios nos ha dado su palabra para que podamos correr a ella. ¿Por qué el salmista no ha olvidado la palabra de Dios? La respuesta: porque todos sus mandamientos son verdad.
Recordar sus promesas nos da esperanza, hermanos. Pero recordar sus estatutos, lo que Dios ha decretado, lo que Dios ha legislado, lo que Dios ha puesto por ley, eso nos da confianza. Porque fiel y poderoso es Dios para cumplir todas las palabras que salen de su boca. Aquí vemos otra vez cómo van juntas estos picos bajos y picos altos de nuestro electrocardiograma. Emociones donde su alma desfallece, pero también expresiones donde dice confiadamente que va a esperar su palabra, que no va a olvidar su palabra. El salmista, a pesar de sentir desfallecer su alma, esperando el consuelo de Dios, no ha olvidado su palabra. Ahora que hemos acabado el primer punto del sermón, vamos al segundo punto de nuestro estudio. Por favor, vayan conmigo a los siguientes versículos del 84 al 87. Dios da su verdad para permanecer anclados cuando nuestra alma desfallece. Versículo 84 al 87. Dios da su verdad para permanecer anclados cuando nuestra alma desfallece. De acuerdo a esta verdad, el salmista, a pesar de que casi lo matan, a pesar de que está viviendo en una obediencia a Dios y que muchos lo rechazan por esto, se ancla a su palabra. La segunda sección del pasaje empieza con dos preguntas. Versículo 84. Primera pregunta: ¿cuántos son los días de tu siervo? Y la segunda pregunta: ¿cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Estas preguntas, hermanos, hacen alusión a la vida o a los años del salmista en función de ver la respuesta de Dios en contra de sus enemigos. Estas preguntas denotan también una descripción que suma al por qué sus ojos y su alma desfallecen. El versículo 84a tiene la idea de que los días como siervo de Dios eterno son muy pocos, son muy cortos. El salmista se va a morir en algún momento. Y pese a que son pocos sus días, quiere ver la justicia de Dios sobre aquellos que lo persiguen. El salmista nuevamente clama por la intervención de Dios, pero se somete a sus tiempos y a sus maneras. Por favor, observen conmigo lo que grafica el versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyos. Versículo 85. Los soberbios me han cavado hoyos. Esta imagen también es una causa de aflicción para el alma desfallecida del salmista. El versículo 85 expande la idea del carácter de estos hombres que le persiguen. Estos hombres son orgullosos. Estos hombres son arrogantes. Hombres que odian las enseñanzas de Dios, que le hacen trampa para hacerlo caer. Quieren hacerlo desviarse del camino de la verdad. Quieren que este hombre de Dios ande por los caminos de mentira, aquel camino que lleva a la destrucción, aquel camino que deshonra a Dios. Versículo 86. Todos sus mandamientos son verdad. Aquí vemos otra nota, otro gráfico alto, un pico alto, un grito de guerra en este punto de la estrofa. Todos tus mandamientos son verdad. Este versículo contiene la convicción que el salmista atesora en lo más profundo de su ser y que le permite estar fiel al Dios de la palabra. Todos tus mandamientos son verdad, y lo expresa como un grito de guerra. Hoy podríamos tener la misma convicción y decir a viva voz: todos tus mandamientos, oh Dios, son verdad, porque estamos convencidos de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios.
ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como lo dice Romanos 8, 38 al 39. Esta es la convicción de este salmista. Él tiene esa convicción guardada en su corazón, aun cuando su alma está hecho pedazos, como dirían los jóvenes, hecho trizas. Volvamos, por favor, a nuestro texto, al versículo 86 en su segunda parte. Versículo 86 en su segunda parte. Sin causa me persiguen, ayúdame. En esta segunda parte vuelve a hacer mención a sus perseguidores, los cuales los persiguen sin causa. Usan mentiras en contra suya para cumplir sus propósitos malvados. Esto aflige el alma. Esto incrementa la aflicción del estado del alma del salmista hasta llevarle al límite de la agonía. Como lo vemos en el versículo 87. Casi me han echado por tierra. En otra versión diría, casi me destruyen. Esta descripción causa en el alma del salmista un profundo dolor y incrementa la sensación de su alma que desfallece. Revela también las intenciones de los que le persiguen. Estos hombres orgullosos, arrogantes, que no quieren saber nada de Dios, ni quieren someterse, ni tampoco pueden. Quieren acabar con la vida del salmista y casi lo destruyen. Observen conmigo, por favor, la segunda parte del versículo 87. Nuevamente aparece esta palabra que da un giro a la narración. Pero no he dejado tus mandamientos. El salmista aquí ancla su esperanza en los mandamientos de Dios, pues él sabe que así muera, solo será el final de su vida terrenal, pero no de su existencia. La palabra de Dios revela en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 32. Permítanme leer, por favor, no vayan allá. La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo 22, 32 dice: yo soy el Dios de Abraham. En el contexto está hablando a los saduceos, aquellos hombres que no creían en la resurrección. Y en ese contexto Jesús dice, la palabra de Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos estos hombres están vivos. ¿Quiénes eran estos hombres? Abraham, Isaac y Jacob, hombres que vivían por fe, hombres como el salmista, que por fe se mantiene fiel a la palabra de Dios, aun cuando su situación, aun cuando su alma, aun cuando su corazón desfallece. Hombres de fe como usted y como yo quisiéramos ser. Muchas veces hemos experimentado desfallecer a nuestra alma por lo que pasa a nuestro alrededor. Pero la palabra de Dios nos trae esperanza. La palabra de Dios nos trae consuelo. La palabra de Dios nos infunde ánimo, nos infunde vida. Recapitulando, el salmista, aun cuando se siente como un odre ennegrecido, viejo e inútil, aun cuando le persiguen poniéndole trampas con mentiras hasta casi matarlo, ha decidido poner su esperanza en la palabra de Dios. Va a seguir aferrándose en lo que Dios ha dicho. No va a olvidar sus estatutos. ¿Por qué? Porque todos sus mandamientos son dignos de confianza. Va a seguir cumpliendo la ley, aunque otros no lo quieran hacer. Y no va a abandonar sus preceptos. Este es un hombre de Dios que se mantiene fiel a pesar de que su alma y su corazón desfallece. Dicho esto, llegamos al último punto del sermón, versículo 88.
Dios da su verdad porque necesitamos vida. Dios da su verdad porque necesitamos vida. Por eso el salmista pide a Dios que lo vivifique espiritual y físicamente para seguir viviendo su palabra. El salmista, en medio de la situación que vive, en medio de las mayores aflicciones, que no parece que se van a ir pronto, pues no se vislumbra que la situación vaya a cambiar, al final clama: vivifícame, versículo 88, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Por qué clama vivifícame? ¿Por qué clama? Porque el salmista está agotado, está extenuado, está casi muerto y necesita que Dios fortalezca su espíritu, porque hay un anhelo en su corazón por hacer lo que a Dios le agrada, aun cuando su alma y sus ojos desfallecen, aun cuando se siente como un odre viejo e inútil. Por eso necesita que Dios lo vivifique, que Dios le infunda vida para seguir siendo fiel a su palabra. Es decir, él necesita la ayuda de Dios para fortalecerse espiritual y físicamente. Nosotros debemos correr al Dios de la palabra, aquel que provee, que es nuestra única provisión segura para encontrar vida y vida en abundancia. ¿Y para qué quiere seguir viviendo? Ya hemos visto por qué clama, vivifícame. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué quiere seguir viviendo? El salmista quiere seguir viviendo para vivir su palabra, para cumplir todos los testimonios de su boca. ¿Cuáles? ¿Los 10 mandamientos? Puede ser. El apóstol Mateo en su evangelio dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy, gracias a Cristo y el poder de Dios que actúa en nosotros a través de su Espíritu Santo, podemos vivir y cumplir todos sus mandamientos, aun cuando nuestra alma y nuestros ojos desfallezcan. Como aplicación, quiero dejar 3 cosas que hacer que surgen del mismo texto para comprometernos a cumplirlas, por lo menos hasta que se acabe el año, si es que lo podemos. Primero, pause, hermano. Tómese un tiempo antes de tomar cualquier decisión en estos días. No se diga la de endeudarse haciendo compras. Sea cual sea la decisión, no vaya a tomar, espere un poco. 2, en ese tiempo, separe diariamente unos minutos y comprométase a leer la palabra de Dios y aferrarse a ella, a buscar dirección, a buscar sabiduría. Y 3, ore a Dios pidiendo que esa lectura vivifique su alma y le dé nuevo aliento. Como conclusión, permítame citar, y quiero que me acompañen por última vez al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Por favor, vamos al libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Jeremías 29, capítulo 29, del 11 al versículo 13. ¿Ya lo tiene? ¿Ven? Listo. Permítanme leer. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios dice: esperen, soporten, esperen la aflicción, que a su tiempo, cuando lo busquemos con todo nuestro corazón, Él nos oirá, Él nos consolará y Él responderá. Hay cosas que le competen a Dios. Él es soberano.
El salmista está esperando que le consuele. El salmista está esperando que haga juicio con sus enemigos. El salmista no dice que va a tomar en su mano la justicia y hacer justicia. Él espera. Hay cosas que le competen a Dios. Y en su soberanía, Él tiene sus tiempos y Él tiene sus modos. Pero también Él es sabio y lleno de amor. Si estamos pasando por una etapa en la cual nuestra alma desfallece y ya no da más, donde sentimos que la respuesta a nuestras oraciones no cambia la situación, comprometámonos a esperar confiadamente en la palabra de Dios. Aferrémonos a ella como el ancla sostiene a un barco en una tormenta y busquemos su ayuda, pidiéndole que fortalezca nuestra alma para perseverar incluso hasta la muerte. Y todo esto para la gloria de Dios. No quiero concluir sin antes ver cómo este pasaje del libro de los Salmos apunta a Cristo. Este salmo, esta porción, está en la parte media del Salmo 19. Tenemos 22 letras del alfabeto hebreo. La letra Kaf, lo que acabamos de estudiar, está en la parte más intensa de las emociones. Emociones que tiene que soportar el salmista. Emociones que se identifican mucho con nosotros y también con muchos hermanos, apóstoles, pero también y sobre todas las cosas apunta a las emociones que también Cristo padeció. Hermanos, quiero que me acompañen a Lucas. Vámonos al Evangelio de Lucas. Perdón. Vámonos al Evangelio de Lucas, por favor. Capítulo 24. Versículo 27. ¿Cómo estamos con tiempo, pastor? ¿Sí? Tuve una advertencia, me dijo no más de 40 minutos. Una advertencia amorosa. Versículo 27. Voy a dar lectura, por favor. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, lo que de él decían. Para aclarar un poco de quién está hablando, vámonos un poco más adelante al versículo 44 del mismo capítulo. ¿Lo tienen? Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas. ¿Y en qué dice? Y en los salmos. Los salmos es otro libro más del Antiguo Testamento que apunta a Cristo. ¿Y cómo lo podemos ver en los evangelios? Y vamos a ayudarnos con el Evangelio de Marcos para ver cómo estas emociones las vivió también nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme, por favor, a Marcos. A Marcos, capítulo 8. Perdón. Marcos 14, 34. Marcos 14, 34. Permítame dar lectura. Y les dijo, ¿lo tienen? Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte.
mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué le estaba pasando al salmista? Estaba desfalleciendo hasta más no poder. Y aquí Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Más adelante en el 35 dice que se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. No lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Aquí podemos ver lo que el libro de Hebreos nos dice acerca de este hombre, 100% hombre, 100% Dios, que es nuestro amado Salvador. Hebreos 4, vamos por favor un poco más adelante. Hebreos 4, versículo 15, dice, Hebreos 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras, ¿qué cosa? Debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El Salmo 119, 81 al 88 está mostrando en el salmista una imagen de Cristo. Este hombre también, a pesar de que su alma desfallecía, a pesar de que sentía persecución, a pesar de que sentía trampas por doquier, a pesar de sentirse acosado por sus enemigos, se mantuvo fiel, anhelaba ser fiel. ¿Por qué? Porque buscaba y confiaba en la verdad de la palabra de Dios. ¿Podemos hacerlo tú y yo el intento? Lo podemos, hermanos. ¿Por qué lo podemos? Porque cuando el Señor Jesucristo nos salvó, Él nos dio su Espíritu Santo para que podamos enfrentar a nuestra alma desfallecida. Y para ser un poco más descriptivo, volvamos al Evangelio de Marcos y vean cómo Jesucristo experimentó la agonía de un alma desfallecida o que desfallece. A Marcos capítulo 10. El contexto es que Jesús está anunciando una y otra vez lo que le va a pasar. Y él dice en el versículo 33, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán ¿a qué cosa? A muerte. Y le entregarán ¿a quiénes? A los gentiles. ¿Y qué le van a hacer? Le escarnecerán. ¿Qué más? Le azotarán. ¿Y qué más? Le escupirán. ¿Y qué va a pasar? Lo matarán. Pero al tercer día, pausa, pausa. Pónganle atención a estas palabras. Mas al tercer día, algo sorprendente ocurrió. Él resucitó. Por eso es que hoy, hermanos, podemos confiar en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, quien venció a la muerte y que su muerte nos dio perdón de pecados y vida eterna por su sangre. Les invito, hermanos, si no conoces a Cristo, si estás escuchando este mensaje por primera vez de que Cristo fue aquel hombre que a pesar de que desfallecía su alma, a pesar que mostraba su agonía, Él no renunció a obedecer a su Padre e ir a la cruz para morir y derramar su sangre por ti y por mí, para darnos vida eterna, para darnos propósito en nuestra vida,
para vivificarnos. Hermanos, así llegamos al final de este estudio del libro de los Salmos, de su estrofa Kaf. Oremos, por favor. Inclinemos nuestro rostro, dándole gracias a nuestro buen Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo para morir en una cruz sangrienta y traernos la esperanza de perdón de pecados y vida eterna. Padre y buen Dios, te pedimos perdón porque la verdad no nos gusta esperar y no pocas veces dejamos de confiar en ti. Padre, ayúdanos a esperar confiadamente. Ayúdanos a aferrarnos a ti cada vez más, a pesar de que nuestra alma desfallezca. Pues, ¿a dónde iremos? La palabra dice, solo tú tienes palabras de vida y vida eterna. Te pedimos también, Padre, que nos fortalezcas, que infundas tu vida en la nuestra y que tu Espíritu Santo sea nuestro consolador en todo momento. Hazlo, Padre, por amor a tu nombre, para gloria tuya y para nuestro bien. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga, amada iglesia y amigos.